Buenas tardes otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu presencia y de abrir esta, que es tu palabra eterna, Señor. Padre, te rogamos que por favor nos hables por medio de tu Espíritu Santo. Señor, que nosotros podamos en esta tarde comprender un poquito más de quién eres tú, de conocer cuál es tu voluntad por nosotros, Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, que nos muestres un poquitito más de tu gloria por medio de tu palabra, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas por quién eres tú, Señor. Que nuestra obediencia a ti crezca, Señor. Que nos motive a vivir en santidad por causa del precio que fue pagado por nuestras almas. Señor, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace unas semanas nosotros estuvimos estudiando acerca del verbo, cómo Juan comienza a introducir el Evangelio en el cual va a contarnos acerca de la vida de Jesús y nos cuenta acerca del verbo hablando exclusivamente de la eternidad de Cristo. Vimos cómo mientras exponíamos el texto citábamos ciertos puntos de vista que tenían algunos filósofos griegos sobre la persona de Dios. Y si vos estudiás a los griegos, te vas a dar cuenta que ellos pensaban de Dios no como pensamos nosotros hoy, ¿no? Sino que para ellos era un concepto Dios. Era un principio, un orden, un poder creador impersonal. No era una persona, era una fuerza que gobernaba todas las cosas. Ahora, esos son los filósofos griegos. Pero dentro de la cultura en la cual fue escrito el Evangelio de Juan, tenemos la otra cara de la moneda, en cuanto a las creencias dentro de su cultura, que era la cultura predominante, que es la mitología griega. Dentro de la mitología griega tenés un conjunto de relatos que tiene divinidades, dioses con D minúscula, que son seres personales, son bien personales, cada uno de ellos está bien caracterizado, y que aparecen de manera visible en este mundo, y supuestamente interactúan con seres humanos. Ahora, si vos estudiás el panteón que le dicen ellos de dioses dentro de la mitología griega, el principal de ellos, el rey de todos los dioses, es Zeus. Y si vos estudiás la vida de Zeus, vas a encontrarte con un ejemplo más grande, uno de los más grandes de dioses visitando este mundo y seres humanos. Siempre es interesante porque vos ves a Zeus en un montón de situaciones diferentes, pero cada vez ves siempre el mismo factor. Siempre, en todas las leyendas, en casi todas, tenés un factor determinante y es que siempre está buscando satisfacer sus deseos, siempre. Y la gran mayoría de las veces son deseos carnales. Por ejemplo, Zeus se enamora de una mujer que está casada, se llama Alcmena, y está casada con un hombre que se llama Anfitrión. Entonces, ¿qué hace Zeus? Viene de noche, disfrazado de Anfitrión, del marido de Alcmena, le engaña y ella queda embarazada y nace Hércules. Bien. Le gusta Dánae, otra mujer. Entonces hay una profecía y que el hijo de Dánae va a terminar matando a un rey. Entonces este rey, ¿qué hace? La mete a Dánae en un calabozo, en lo más profundo, la entierra para que nadie la pueda ver. ¿Qué hace Zeus? Dice la mitología que se transforma en una lluvia de oro y la baña con esa lluvia de oro, queda embarazada, nace Perseo. Zeus se enamora de un muchacho, Ganimedes se llama, un príncipe troyano. Entonces se enamora de este muchacho porque Zeus es así. Entonces se transforma en un águila, lo atrapa a Ganimedes, se lo lleva al Olimpo y lo transforma en su copero y en su servidor personal, porque está enamorado de él. Y según la leyenda, según la mitología, algunos dicen que lo hizo un dios, un semidios, y otros dicen que se cayó del Olimpo y murió. Pero así, cada vez que vos estudias la vida de Zeus, lo ves con mujeres, con Io, ves a Zeus y Europa,
Zeus y Semele, Zeus y Metis, Calisto, Leda. El principal dios de la mitología griega es un viejo lujurioso que anda buscando presas, nada más. Pero si estudias las diferentes mitologías, no solamente la griega, el resto de las mitologías alrededor del mundo tienen exactamente el mismo patrón. Los dioses, por personales que parezcan, son simplemente entidades que quieren satisfacer sus propios deseos. Nosotros ahora es muy común por algunos programas de televisión la cultura vikinga. Y dentro de la mitología escandinava tenés al principal de sus dioses que se llama Odín. Bueno, a él le encantaba disfrazarse de un viejito con un sombrero gris y con un parche en el ojo. ¿Por qué? Porque se dice que Odín perdió el ojo, lo entregó a cambio de tener más conocimiento para él. Entonces, por ejemplo, una de las historias de Odín, él se metió engañado a un castillo de un rey que se llamaba Geirrod. Y este hombre vio y dijo, este viejito es medio sospechoso. Entonces, ¿qué hizo? Lo encadenó. Y porque esta es la amabilidad de los vikingos, ¿no? Lo encadenó y le puso todo fuego alrededor para que confiese quién era. Entonces, Odín de repente se mostró quién era. Y cuando Geirrod se dio cuenta que era Odín, que era un dios, salió corriendo para tratar de ayudarlo y se tropezó con su propia espada y murió, porque Odín hizo a propósito eso. Cruzás el océano y venís a este lado, tenés a los aztecas y a los mayas. Y básicamente tiene el mismo dios principal, los aztecas, Quetzalcóatl, y los mayas, Kukulcán, es el mismo dios. Según las leyendas que tienen, se apareció delante de ellos como un hombre que les enseñó ciertos principios y después se transformó en la serpiente emplumada que ascendió a los cielos y desde ahí le da mandatos y le dice qué hacer. Bueno, los mandatos que le dice que hagan, si vos estudias la cultura, son derramar sangre humana. Y podés ver en los aztecas sacrificios humanos, ves en los mayas sacrificios humanos. ¿Por qué lo hacen? Porque los dioses les piden. Y si vos lees las crónicas de los historiadores de ese tiempo, hubo momentos que mataron hasta 80.000 personas en 5 días sacrificándolos a los dioses, porque si no lo hacían, venían las sequías, venían tempestades, necesitaban apaciguar la ira de los dioses para que el mundo no sea destruido. Porque el mismo Dios que creó todas las cosas, para ellos era el Dios que podía destruirlos. Y si no mantenía su ira aplacada, derramando sangre, el mundo iba a ser destruido. Si investigás lo suficiente, te vas a dar cuenta que cada deidad que visita a los hombres en cada una de las mitologías es de esa manera. Son dioses que no son mejores que sus seguidores. Dioses egoístas que son arrogantes, dioses que demandan que sus caprichos sean cumplidos, dioses que son un reflejo de la cultura y de los pecados que son predominantes en cada cultura. Son dioses que proyectan los miedos que tiene cada una de esas culturas, dioses que solo son una excusa para tratar de dar una explicación a los fenómenos que ellos tenían alrededor y que no entendían. Pasa así en todo el mundo. Pero la palabra de Dios nos muestra algo completamente diferente, totalmente opuesto a las mitologías hechas por los hombres. Nuestro pasaje de hoy nos muestra algo completamente distinto. Nosotros tenemos ante nuestros ojos tal vez lo que es uno de los pasajes más importantes de la palabra de Dios. Y me van a escuchar decir esta frase un montón en el Evangelio de Juan, porque hay un montón de segmentos de Juan que son importantísimos, que son muy buenos. Pero, en serio, este es uno de los pasajes más importantes tal vez para considerar por los hombres. En solo unas pocas palabras, Juan nos va a hablar del evento más sorprendente, más maravilloso, más milagroso de toda la historia de la humanidad. Nosotros vamos a ver un versículo solamente hoy. Y no pienses que no vamos a ir temprano. Pero quiero animarte, hermano. Realmente, quiero animarte. Porque tengo un temor con un pasaje como este. Tengo el temor de que estés tan familiarizado con este versículo que no dejes que el Señor te hable hoy. Y esa fue mi oración durante toda mi preparación de este mensaje. Que no escuches estas palabras como algo que ya conoces, como algo que ya leíste varias veces, como algo que escuchaste muchas veces. Quiero que dejes que Juan te contagie con su asombro. Y digo asombro porque cuando nosotros hablamos de este evento, Juan lo dice, va a contarnos lleno de asombro acerca de la encarnación del Verbo. Y si vos lees el pasaje, te das cuenta, en griego nos falta acá una Y que se agrega, y te das cuenta que él está hablando, recuerdan la semana pasada vimos que habló acerca de la luz, y cómo la luz fue
revelada por medio de Juan el Bautista, y cómo la luz fue rechazada por su propio pueblo, y cómo la luz fue aceptada por algunos, y cómo esos que recibieron la luz, aquellos que creyeron en el nombre de Jesús, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, se les dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Ahora Juan de repente cambia por completo y pasa al pasaje que tenemos hoy, al versículo 14, y ya lo dice lleno de asombro. Después de hablarnos de aquellos que creen en su nombre, el apóstol nos cuenta que Dios mismo, en un momento de la historia, se hizo un hombre, se hizo carne y habitó entre los hombres. Y finalmente el hombre pudo contemplar la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer el versículo 14 de Juan 1, solamente vamos a ver eso hoy. Nos dice así: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan va a compartir con nosotros hoy 3 descripciones sobre la encarnación para que nosotros nos llenemos de asombro con él. 3 descripciones sobre la encarnación para que nosotros nos llenemos de asombro junto con Juan. Lo primero que vemos acá en nuestro pasaje es, la descripción número 1 es la naturaleza sorprendente de la encarnación. La naturaleza sorprendente de la encarnación. Él dice, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne. Otra vez, este es uno de los pasajes más asombrosos que el Señor puede haber inspirado en su palabra. Juan usa solamente 5 palabras en el griego y nos dice, y el Verbo se hizo carne. Por primera vez desde el versículo 1 nos nombra otra vez al Verbo para decirnos que se hizo carne, el Logos eterno que vimos, el Verbo preexistente que siempre fue, que era antes que todo, el Creador, que estaba con Dios y era Dios, y antes que el mundo fuese, Él estaba, y Él hizo absolutamente todo lo que nosotros vemos, se hizo carne, se hizo carne. Esto realmente al lector, sin importar la cultura, que lea esto era un baldazo de agua fría automáticamente. ¿Por qué? Porque para el lector griego que escuchaba por primera vez es chocante esto. ¿Por qué? Porque para ellos Dios es una fuerza y es una fuerza impersonal. Por un lado, en algunos casos es algo difícil de entender, ¿no? Para ellos es un principio de acción, pero aún ellos, como son filósofos, es tan compleja la idea, el concepto que tienen de Dios que dicen es algo que no podemos llegar a entender por completo. Entonces, por un lado, ellos pensaban, Dios es una fuerza, es algo que es un poder que anda suelto por ahí nada más, o son solamente parte del folclore, son leyendas que son incomprobables, que pasaron de manera oral de generación en generación, pero nada más, no son una realidad. Sin embargo, leen que el Verbo se hizo carne. Para los judíos, esto era un baldazo de agua fría, terrible. ¿Por qué? Porque para los judíos Dios es espíritu, Dios es diferente al hombre, Dios es santo. Y si hay algo que el Señor no es, en la mente judía, en sus mentes es que Dios no es carne, Dios no es un hombre. En Job, por ejemplo, Job 9:32 dice, Job hablando de Dios dice, porque Él no es hombre como yo para que le responda, para que vengamos a juicio. Ya en los tiempos patriarcales se da cuenta que Dios no es un hombre. Primera de Samuel 15:29, cuando Samuel está reprendiendo a Saúl por su desobediencia, en 1 Samuel 15 le dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. En Números 23:19, un pasaje muy conocido citado en el Nuevo Testamento, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios muestra claramente en el Antiguo Testamento que Dios no es un hombre. Cuando vos lees Ezequiel 28, versículos 1 al 10, que no vamos a leer todo, vamos a leer algo ahí, pero Dios está jugando al rey de Tiro. ¿Por qué? Porque el rey de Tiro se engrandeció tanto que él dice, yo soy un Dios, yo soy un Dios. Y Dios le dice, no, vos no sos Dios, vos sos un hombre. Y le dice esto en Ezequiel 28:1, le dice, aun cuando tu corazón sea enaltecido y has dicho, soy un Dios sentado, estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Y en versículos 9 y 10 le dice, ¿dirás aún un Dios soy? En presencia de tu verdugo, tú que eres un hombre y no Dios, en manos de los que te hieren. Con la muerte de los incircuncisos morirás a mano de extraños, porque yo he hablado, declara el Señor Dios. Maravilloso. Dios le dice a un hombre que está tan engreído que piensa que es un Dios, le dice, vos no sos Dios. Vos sos un hombre
Un hombre no puede ser un Dios, sos un hombre y así vas a morir como un hombre. Y Juan acá, más claro que el agua, nos dice, el verbo que es Dios, dejó ya bien en claro que el verbo es Dios, se hizo carne. Literalmente llegó el momento en el tiempo cuando llegó a ser, cuando fue vuelto carne. Ahora, recuerdan que nosotros vimos en el primer mensaje de Juan que Juan habla acerca del verbo eterno y dice que que él constantemente estaba haciendo desde la eternidad pasada. Él fue siempre Dios, nunca dejó de ser Dios. Bueno, acá usa exactamente el mismo verbo que usa en versículo 6, cuando habla acerca de Juan. De la misma forma que Juan llegó a este mundo y nació, el verbo exactamente igual vino a este mundo. O como dice Pablo en Gálatas 4:4, nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, el verbo se hizo carne. ¿Por qué hay una dificultad en cuanto a esto? Bueno, porque si vos estudiás la palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, la palabra carne se usa la gran mayoría de las veces en connotaciones negativas, en relación al pecado, en relación a las obras egoístas que provienen del pecado. Cada vez que vos lees la palabra carne, viene de pecado. Está asociado casi siempre con el pecado. En Mateo 26:41, el Señor le dice a sus discípulos, velen y oren, para que no entren en tentación. Y esta es una frase que escuchamos un montón en la conferencia de Mendoza, jóvenes, ¿se acuerdan? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Gálatas 5:19. El apóstol Pablo dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, y la lista sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 8:8 nos recuerda que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En todos los casos usa la misma palabra que tenemos acá en versículo 14, carne, exactamente la misma palabra. Es por eso que surgieron tantas sectas en el primer siglo, tratando de explicar a la persona de Cristo. Y diciendo, Él no pudo hacerse carne. Cristo no pudo volverse como un ser humano. ¿Por qué? Porque la carne es mala. El espíritu es bueno, pero la carne es mala. Entonces un montón de personas que eran herejes buscaron una explicación alternativa a la encarnación. Diciendo, no se puede haber hecho carne. Simplemente no podían creer el hecho de que Dios se haya hecho carne. Tenemos, por ejemplo, a un grupo llamado los docetistas. Ellos decían que Jesús no era un hombre. Parecía un hombre, pero era básicamente un fantasma. Un fantasma o un holograma, diríamos nosotros en nuestra época, ¿no? Muy bien hecho. O sea que no era transparente, que se veía como carne, pero en realidad era espíritu, no era carne. ¿Por qué? Porque la carne es mala, pero el espíritu es bueno. Entonces Dios, que es bueno, no puede volverse carne. Otros decían que había una diferencia. Esto ya son los gnósticos que están medio volados, pero decían que había una diferencia entre Jesús, la persona de Jesús, y el espíritu de Cristo. Entonces Jesús nació como un judío en el primer siglo, un hombre, pero ¿qué pasó? Vino el Espíritu de Cristo sobre él y como que lo poseyó, lo dominó durante toda su vida y es por eso que habló de la manera que habló e hizo los milagros que hizo, pero cuando llegó el momento de la cruz, que estaba clavado en la cruz, el Espíritu de Cristo salió y el que murió fue Jesús. Y decís, bueno, qué macanudo que es el Espíritu de Cristo, ¿no? Pero había personas que llegaron a esa doctrina para explicar la persona de Cristo. El principal fundador de esta doctrina se llama Cerinto y era un enemigo acérrimo del apóstol Juan. Y nos cuenta la historia de la iglesia, Eusebio nos cuenta la historia de la iglesia y es interesante porque Juan le contó a Policarpo, Policarpo le contó a Ireneo, Ireneo le contó a Eusebio y Eusebio lo escribió en sus historias de la iglesia, que hubo un tiempo que, no sé si vieron en el primer siglo, Juan está en Éfeso y están los baños romanos, que son como saunas grandes donde la gente, eran baños públicos donde la gente se iba a bañar. Y de repente el apóstol Juan está bañándose ahí, está teniendo su tiempo de aseo personal. Y de repente entra Cerinto a la habitación, entra a este baño público Cerinto. Dice que el apóstol Juan se envolvió y salió corriendo. Salió corriendo a los gritos y diciendo, cuidado, no sea que el techo se caiga sobre nosotros. No sea que el techo se caiga sobre nosotros por el juicio de Dios que caiga sobre Cerinto, el enemigo de la verdad. Y corrió de esa manera gritando, porque para Juan era tan importante la verdad de que el verbo se hizo carne. Tan importante. Es por eso que Juan dice, por ejemplo, en 1 Juan 4:2, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, es de Dios.
Segunda de Juan 1:7 dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Impresionante. ¿Por qué? Porque para Juan no había una verdad más grandiosa de que el Verbo se haya hecho carne. ¿Por qué? Porque la palabra carne simplemente significa que tiene una connotación positiva. Significa que se hizo humano. Que el Señor llegó a tener un cuerpo, tejidos, carne, huesos, como uno de nosotros. Y el Nuevo Testamento se va a encargar a lo largo de los otros evangelios y de las epístolas de mostrarnos que si bien tomó un cuerpo humano, fue encarnado, fue engendrado en un cuerpo humano, era sin pecado. No tenía pecado. Era un ser perfecto. Era el hombre perfecto, porque era hombre y Dios. No es de extrañar que el apóstol Pablo nos diga en 1 Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sin lugar a dudas, el misterio más grande de todos es este, el de la piedad de Dios, dice el apóstol Pablo. Él fue manifestado en la carne. Él es la revelación suprema de Dios por lejos. Es el Señor, es el Verbo hecho carne. Es por eso que el escritor de Hebreos nos dice que la encarnación es superior a cualquier otra cosa. Es la forma en que nosotros podemos ver a Dios de la forma más clara, es a través de Jesucristo, a través del Verbo hecho carne. Él dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Es a través de Cristo que Dios nos habló. Nada se compara a esto. Nada se compara a la encarnación de Cristo. Un comentarista dijo esto, dijo, Logos, la expresión misma de Dios, que a la vez estaba con Dios y era Dios, se hizo carne, se vistió de nuestra humanidad sin nuestro pecado. Dios decidió hacerse conocer final y definitivamente en un hombre histórico real. Cuando el Logos se hizo carne, Dios se volvió un hombre. Juan quiere dejar en claro la naturaleza sorprendente de la encarnación. Dios se hizo un hombre. Dios se hizo un hombre. Y yo no sé si pensás por completo en todas las implicaciones de esta verdad, de que Dios se hizo carne. Dios tuvo que humillarse para hacer esto. Es lo que nos dice Filipenses 2, nos dijo que Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Dios, majestuoso, se hizo un hombre, se humilló. Él se hizo carne. Que se haya humillado, que se haya hecho como uno de nosotros, trajo cambios drásticos en la persona del Verbo. Él pagó un precio altísimo para que nosotros podamos ir al Padre. Él se hizo carne. No sé si pensaste en esto realmente. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios cautive nuestros pensamientos y que meditemos realmente en estas verdades. Pero el Verbo se hizo carne. Aquel que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 90 nos dice eso, Señor, tú has sido nuestro refugio desde la eternidad y por la eternidad antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. No puede ser contenido por los cielos de los cielos. Cuando Salomón estaba inaugurando el templo dice, pero es cierto que Dios va a habitar en un templo hecho por hombres, en una morada hecha por hombres. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Vimos 2 semanas atrás que Juan nos dice que Él es la luz del mundo. Él es la luz de todos los hombres. Y sin embargo la palabra de Dios nos dice que se hizo carne. En un momento Él se introdujo en el tiempo. Fue durante 9 meses gestado en la profunda oscuridad del vientre materno de María. Él pagó un precio altísimo por hacerse carne. Aquel del quien nos dice la palabra de Dios en Salmos 50, 12 y 13, hablando de los sacrificios, Dios le dice acerca de los sacrificios, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos, mostrándole a Dios a Israel que quiere obediencia, que no quiere sacrificios, porque él no necesita comer, porque él es Dios? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que
el Verbo se hizo carne y conocí lo que es el hambre. Tuvo necesidad de comer. El mismo que creó el universo con su poder infinito y creó absolutamente todo lo que nosotros vemos según Colosenses 1, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que vemos fue creado por Él simplemente por hablar. Él habló y fue, Él habló y existió. Así de poderoso es el Señor. Sin embargo, Él se hizo carne y se sintió cansado. Y la palabra de Dios nos muestra que mientras los discípulos corrían de un lado al otro en medio de la tempestad gritando, Él estaba tan cansado que estaba durmiendo sobre un bolsón de arena. Juan 4, que vamos a ver dentro de un par de semanas, estaban caminando, pasando por Samaria, y Él tuvo que detenerse porque estaba cansado del camino. Y eso es porque Él se hizo carne. Aquel que nosotros vemos en Job 38 desafiando a Job, es un capítulo impresionante, y contándole que es el Señor, que Él es el Señor de todo, que Él es el creador del ciclo del agua. ¿Por qué? Porque Él creó el agua. Y nos habla de que Él creó el rocío, la lluvia, el hielo, la nieve y el granizo. Es el Señor el que hizo todos los mares, y no solamente hizo todos los mares que cubren 3/4 partes de la tierra, sino que Él le puso límite a los mares. Y Él les dijo, hasta acá vas a llegar y no vas a traspasar. Él es el Señor de todo. Y Él es el creador de cada molécula de agua que hay en todo el universo. Él, el Señor. Y sin embargo, colgando en la cruz, Él dijo, tengo sed. Tengo sed. El mismo Dios que es todopoderoso, que absolutamente nada puede contener, que nadie puede detener. El Dios que es invencible. El Dios que la palabra de Dios nos dice que con la palabra de su boca destruye por completo a sus enemigos. Fue sujetado a la cruz. Cada una de sus neuronas sintió los clavos aferrándolo, porque Él se hizo carne. El Verbo vino a vivir a nuestro mundo, lleno de pecadores y maldad, para poder rescatarnos. ¿Pensaste en esto? Hace mucho tiempo atrás, cuando recién comencé a trabajar, me gusta porque mi trabajo siempre me da buenas ilustraciones. Nos dijeron, tenemos una tarea para ustedes. Y dije, bueno, sí, vamos. Ya cuando ves que vienen con una caja llena de instrumentos de seguridad personal, decís, esto no es muy bueno. Pero bueno, vinieron y nos dieron mamelucos y antiparras y unas máscaras de gases. Y digo, ¿a dónde nos van a llevar? Resulta que había una unidad de bombeo a 8 metros en un tubo, y 8 metros para abajo estaba la bomba que se había roto y había que cambiarla. Entonces nos hicieron bajar en la más completa oscuridad, no se veía absolutamente nada. Todo gas, el gas que produce el líquido de la basura, y era imposible ver. Ya a los 2 minutos tenía todo empañado los vidrios, y la desesperación, que es lo que te hace hacer, es sacarte un poco la máscara para respirar, porque no puedes respirar bien. Te volvés a poner la máscara porque el olor nauseabundo es insoportable. Y en ese momento pensé, esto no se compara a la humillación de Cristo al venir. Él siendo Dios, en su gloria inmarcesible, nos dice la palabra de Dios, siendo un Dios santo y puro, descendió a un mundo completamente podrido, corrompido a causa del pecado y la maldad. Pero Él decidió hacerse carne para poder rescatarnos. Y Jesús no va a poder abandonar nunca más ese cuerpo humano. Nunca más. Tiene un cuerpo glorificado ahora, pero sigue teniendo un cuerpo. Cuando el Señor resucitó, algo que vamos a ver mucho más adelante en nuestro Evangelio, dijo a Tomás, porque recuerdan la historia con Tomás, Tomás le dice, si yo no lo veo no voy a creer. Todos dicen, el Señor resucitó, yo no creo nada. Yo si no meto los dedos en su costado, si no le veo las heridas.
nos dice que Jesús se acercó a Tomás y le dijo, acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál fue la respuesta de Tomás? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Por la eternidad, Jesús va a ser el Dios hombre. Según Romanos 8, Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. El escritor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Versículo 17 nos dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él se hizo como uno de nosotros, Él tomó carne por amor a nosotros. Te pregunto, hermano, ¿cómo motiva esto tu adoración? ¿Cómo motiva esto tu adoración? ¿Considerás estas verdades? ¿Considerás estas verdades? Si te llamás a vos mismo cristiano, esto tiene que ser el centro de tu vida. Esta verdad de que el Verbo se hizo carne tiene que determinar cada una de las decisiones que tomás. ¿Cómo afecta tu adoración el hecho de que Dios se hizo un hombre para rescatarte? ¿Cómo afecta tu gratitud? ¿Cómo afecta tu gratitud? ¿Es tu vida una vida de constante gratitud al Señor porque Él se hizo carne? ¿Cómo afecta esta verdad tus deseos de vivir para Él? ¿Es el Señor algo que dedicas un par de instantes al día o es una vida constante y un andar constante en el cual reconoces segundo a segundo, si no fuese porque Él se hizo carne, yo no estaría acá? Porque te digo, hermano, si estás acá sentado con seguridad eterna y sabes que vas a pasar de este mundo a la eternidad, a la presencia del Señor para siempre, es porque Él se hizo carne. Es porque Él se hizo carne y vino a morir en tu lugar. Esa es la primera descripción que hace Juan. Tenemos la segunda descripción acá. Vemos el alcance asombroso de la encarnación. El alcance asombroso de la encarnación. Dice, y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Ahora, esta frase, brevísima frase, no nos sorprende mucho a nosotros porque perdemos parte de su significado con la traducción. Pero si vos lees esto en el griego, el lector automáticamente se hubiera dado cuenta de lo que dice Juan acá. ¿Por qué? Porque lo lleva a la Septuaginta, a la traducción griega del Antiguo Testamento. La palabra que usa él acá, la palabra, el verbo para describir que Él habitó entre nosotros es la misma palabra para tabernáculo. Significa plantar una tienda, vivir en una tienda, pero literalmente el verbo se puede traducir que Él tabernaculizó entre nosotros. El verbo tabernaculizó entre nosotros. Automáticamente el lector, ¿a dónde va en el Antiguo Testamento? Al Éxodo. Al Éxodo, cuando el Señor le da todos estos mandatos acerca del tabernáculo que son sorprendentes. Ahora, ¿por qué esto es sorprendente? Porque nos da a entender que el verbo no solamente se hizo un hombre, no solamente tomó carne, sino que voluntariamente decidió por un periodo de tiempo habitar, caminar, interactuar con los seres humanos. Tenemos acá la presencia del Verbo eterno en el tiempo. Se hizo como uno de nosotros en el tiempo y vivió entre los hombres. Y esto es sorprendente, hermanos. Esto es sorprendente, sobre todo si nosotros pensamos en la historia del hombre. La historia del hombre desde la caída es la historia del hombre imposibilitado de vivir cerca de Dios, imposibilitado de estar delante de la presencia de Dios. Antes de la caída, cuando nosotros leemos Génesis,
2, nosotros vemos a Adán y Eva, ¿qué estaban haciendo? Ellos moraban delante del Señor, no tenían ningún tipo de problema. La presencia de Dios se paseaba en Edén y ellos tenían contacto con el Señor sin problemas. Pero una vez que pecaron, ¿qué pasó? El Señor, chao, los expulsó de Edén, puso un arcángel que cuide para que nadie pueda entrar y ellos se alejaron de la presencia de Dios para siempre. Ya no tenemos nunca más, aunque vemos algunas veces en las cuales Dios aparece como el ángel de Jehová, hablando a Abraham y cosas así por el estilo. No tenemos a Dios habitando entre los hombres, hasta que llegamos a Éxodo 19. En Éxodo 19 tenés a todo el pueblo de Israel que acaba de ser librado por Dios, liberado de las garras de Egipto, y están en medio del desierto. Y el Señor dice a Israel, bueno, hagan su tienda ahí, 2 millones de personas aproximadamente. Algunos dicen por ahí un poco más, un poquito menos, 2 millones de personas. Y el Señor llama a Moisés y le dice que suba al monte Sinaí para darle instrucciones. La palabra de Dios nos dice que Dios desciende al monte con fuego, truenos, relámpagos, un espectáculo terrible, terrible. Si vas a hoy a Arabia, que es donde se cree que está el monte Sinaí, y ves la cima del monte, vas a ver que hay toda una zona en cual la roca está quemada por completo y si haces un corte en la roca, 1 pulgada para abajo, la roca está completamente quemada. Es en el lugar donde la palabra de Dios nos dice que estuvo la gloria de Dios como un fuego, hablándole a Moisés. Dios le dice a Moisés, podés venir vos, pero advertir al pueblo que no se acerque, que no traspase los límites que doy, porque cualquiera que suba al Sinaí, no importa que sea hombre o bestia, está muerto. Va a morir porque mi gloria está en este lugar. Entonces acá tenés 2 millones de personas, 2 millones de personas, y solamente uno se puede acercar, que es Moisés, para recibir todas las instrucciones que Dios le da. Pero en Éxodo 25, Dios le da todas las instrucciones para construir el tabernáculo, esta tienda de reuniones, y decís, bueno, finalmente Dios va a habitar con los hombres. Finalmente todo el pueblo va a disfrutar de la presencia de Dios. El hombre va a poder disfrutar de Dios otra vez. Y entonces tenés un montón de pasajes que nos explican meticulosamente cómo edificar el tabernáculo, cómo Dios quiere que esté dispuesto toda esta tienda. Y llegamos a Éxodo 40, 17, que nos dice, en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Entonces, ahora sí, Dios va a estar cerca de los hombres. Pero tenemos versículos 34 y 35 que nos dicen, entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y nos dice, Moisés no podía entrar. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cuando la gloria del Señor descendía, nadie, ni siquiera Moisés podía estar cerca del Señor. Nadie. Tenían que estar todos mirando desde afuera. Y eventualmente a causa del pecado del pueblo, la gloria de Dios se alejó y nosotros vemos a Israel, después murió toda la primera generación, tenemos la segunda generación con Moisés enseñándoles en Deuteronomio el nuevo pacto otra vez, el mismo pacto pero renovándolo otra vez, y están entrando a la tierra pero no está la presencia de Dios. Tenemos el libro de Jueces donde ves todo ese ciclo de pecado y pecado y pecado, otra vez sin la presencia de Dios. Pasó exactamente lo mismo en 2 de Crónicas 7. Nosotros tenemos la dedicación del templo. Salomón edifica todo el templo y cuando fue dedicado el templo nos dice que Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria del Señor llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor porque la gloria del Señor llenaba la casa. Otra vez, imposible de entrar. Imposible de estar cara a cara delante de la gloria de Dios. Y todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Otra vez vieron la gloria de Dios, vieron de lejos su presencia, pero tampoco pudieron estar cerca. Dios no habitó entre ellos. Y si seguís leyendo el Antiguo Testamento, llegás a Ezequiel 10, donde el profeta ve que la gloria de Dios, a causa de la idolatría del pueblo, a causa de la rebeldía del pueblo, se levanta del lugar santísimo y se va y se va y se aleja y abandona el templo. Y después el templo es destruido. En ambos casos la visita de Dios fue de carácter temporal. Fue un instante.
en el cual el pueblo no pudo disfrutar de la presencia habitando entre ellos, con Dios con ellos. Y eventualmente, a causa del pecado del hombre, esa gloria terminó yéndose. Pero Juan acá nos dice, como testigo presencial del milagro de la encarnación, nos dice que cuando el Verbo se tabernaculizó y habitó, lo hizo entre ellos, vivió con ellos. Él se mostró ante ellos, les enseñó su voluntad, les enseñó la voluntad del Padre, se presentó a ellos mismos como el único camino al Padre, el único camino al Padre. ¿Ven la diferencia que hay con lo que dijimos al principio? No estamos hablando acá de una deidad caprichosa, buscando sus deseos egoístas, todo lo contrario, abandonó su majestad para hacerse carne y habitó entre los hombres. ¿Se dan cuenta de el asombro que tiene Juan cuando nos cuenta estas cosas? Él dice, Dios se acercó a nosotros, Él se acercó. Él decidió morar entre los hombres. Él decidió morar entre hombres pecadores, imperfectos. Esto es diferente a cualquier otra religión en el mundo, cualquier otra religión. Las religiones dicen el hombre se tiene que esforzar, tiene que hacer buenas obras, tiene que dar lo mejor de sí para poco a poco ir a Dios. Pero Juan nos dice, no, Dios se acercó. Él vino a habitar entre nosotros, algo que era imposible. Para nosotros Dios lo hizo. Él vino a acercarse a pesar de que nosotros éramos sus enemigos, a pesar de que lo único que Él encontró en este mundo fue rechazo y muerte. Lo hizo por amor a nosotros. Él habitó entre nosotros. Y si vos estudias otra vez la mitología, te vas a dar cuenta que no hay ninguna prueba para estos dioses que tienen ellos, entre paréntesis, dioses. Si estudias, por ejemplo, acerca de Zeus, se nos dice, está la tumba de Zeus. Sí, es una mentira. Es una mentira que está en Creta. Pastor Reinaldo predicó hace un tiempo acerca de la epístola de Tito, que está escrita a los cretenses. Los cretenses son unos cretinos, ¿no? Unos mentirosos. Y para poder tener un buen turismo en la isla, dicen, sí, esto que ves acá está la tumba de Zeus. Zeus murió acá. ¿No? Qué macanudo el Dios tuyo, ¿no? Que se murió y está en la tumba. Unos mentirosos. Juan nos dice algo completamente distinto. Nos dice algo totalmente diferente. Él habitó entre nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos como creyentes, la seguridad, que no solamente tenemos el relato de Jesús en la palabra de Dios, que eso basta y sobra, porque es la palabra de Dios que nos dice que es así. Pero nosotros tenemos el relato histórico de un montón de personas que nos dicen extrabíblicamente que Jesús fue un hombre que habitó el primer siglo, que caminó entre nosotros. Es histórico, es arqueológico. Una persona que te dice, no hay prueba histórica que existió Jesús, es como tenés que decirle, yo no tengo más tiempo que perder con vos, sos un ignorante, porque la historia misma nos dice que Jesús fue un hombre histórico y real. Él habitó entre nosotros. Es la verdad objetiva que diferencia al cristianismo de todo lo demás. Él se hizo un hombre, Dios se acercó y habitó entre los hombres para que podamos conocerlo y para que podamos obtener el don de la vida eterna. Hay algo interesante acerca de esta palabra que usa Juan, esta palabra para tabernaculizar. Juan la usa acá, nada más, en Juan 14, y después no la usa más hasta que llegamos al libro de Apocalipsis. Ahí la usa un par de veces para hablar, y cada vez que habla acerca de habitar, de tabernaculizar, está hablando de la gente del cielo, para describir, son participios, dice, los que están morando en el cielo, los que están habitando, los que hicieron su habitación en el cielo. Pero usa esta palabra una última vez, de manera especial, en Apocalipsis 21, cuando Él nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará. La misma palabra que en Juan, Él tabernaculizará. Él hará su habitación entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Ven el énfasis que le da Dios entre los hombres por la eternidad? Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte,
ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Entienden el asombro de Juan? Cuando él dice, Él habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. El Verbo vino a vivir entre nosotros para que nosotros pudiésemos habitar con Él por la eternidad. Por la eternidad. Te pregunto otra vez, hermano, las mismas preguntas del primer punto. ¿Cómo motiva esto tu adoración? ¿Cómo motiva esto tu adoración? Que Dios haya decidido venir a vivir entre nosotros con el único propósito de que conozcamos el camino de la salvación, entregarse Él como sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros por la eternidad pudiésemos morar con Él. ¿Cómo afecta esto tu adoración? ¿Cómo afecta esto tu gratitud? Él vino. Él vino. Vos no tenés que hacer nada. Tenés que creer en Cristo, por supuesto, pero no tenés que hacer ninguna obra para alcanzar la salvación. Él se acercó. Él se acercó. ¿Cómo afecta esto tus deseos de servir? De vivir para el Señor. Si Dios tomó la decisión de hacerse hombre y caminar entre nosotros para que yo pueda tener vida eterna y disfrutar lo que nosotros vemos descrito acá por Juan en Apocalipsis 21, ¿cómo tiene que afectar eso mi vida? Yo tengo que desear constantemente vivir para el Señor. Y las situaciones que afectan mi vida en realidad no tienen nada, no tienen peso en nuestra vida. Porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros para que nosotros podamos ir al Padre. Juan nos dice que el Verbo se hizo como uno de nosotros, que habitó entre nosotros, pero no pasó desapercibida. Entonces vemos la tercera descripción que hace él acá, que es al final del versículo 14. Vemos la revelación, y yo puse la revelación inolvidable de la encarnación. La revelación inolvidable de la encarnación. Y fíjense cómo dice Juan, lo que dice acá, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando vos lees Levítico 9, nos habla acerca de la inauguración del tabernáculo. Luego de realizar todos los sacrificios y ofrendas, está Aarón con sus hijos y están todos los sacerdotes, levantaron todo el tabernáculo, ofrecieron todos los sacrificios y Dios se muestra. Dios se muestra en gloria. Nos dice versículo 24 de Levítico 9, y salió fuego de la presencia del Señor, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró en tierra. Recién nosotros leímos lo que pasó en la dedicación del templo, en 2 Crónicas 7:3. Leímos lo mismo. Todos los israelitas, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. La historia del Antiguo Testamento nos muestra siempre el mismo patrón. Donde Dios tiene su morada, Él muestra su gloria de cierta manera espectacular y causa el asombro de todos aquellos que ven su gloria. Es lo mismo que dice Juan acá al finalizar versículo 14. Dice, nosotros vimos su gloria. Nosotros vimos su gloria. Más, la palabra es un poquito más enfática. Es nosotros contemplamos. Nosotros fuimos testigos privilegiados. Nosotros pudimos captar en Cristo su gloria. Nosotros vimos su gloria. Fue imposible no ver su gloria. Fue imposible no darse cuenta de la gloria que irradiaba de Cristo. Ahora, esto no quiere decir que Jesús andaba por ahí, algunas estampitas, ¿no?, que te muestran a Jesús con todo un brillo medio raro, ¿no? Una cara de... no es Jesús. Pero Juan nos muestra, nos dice que es una gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Esto quiere decir que Juan identifica en Jesús, en el Verbo, una gloria que es única. Una gloria que solamente le pertenece a Él. Esto no es unigénito, tiene la implicación de que unigénito en el sentido que fue el único que fue concebido de la forma en que fue concebido. El Espíritu Santo vino sobre María y Él fue gestado en el vientre, fue obra del Espíritu Santo. Tiene esa idea, pero la idea es, lo que significa la palabra unigénito es que Jesús es único. Juan está diciendo,
Vimos su gloria, vimos la gloria de alguien que es único, alguien que es imposible de imitar, alguien que es inigualable. Su gloria es única, su gloria es irrepetible. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. Juan va a decirnos durante todo su evangelio, este hombre es diferente, este hombre es distinto, hay algo en él que no va a tener ningún otro hombre en toda la historia. Yo vi su gloria, yo contemplé su gloria. Pero a diferencia de los pasajes del Antiguo Testamento que vemos, Dios se presenta, en el Antiguo Testamento Dios se presenta al pueblo y muestra su gloria. Esta gloria es lo que los hebreos llaman la Shejinah, que es la gloria radiante de Dios, muestra toda la expresión de su gloria. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo lo reconoce. Pero acá, hablando de Jesús, no es esta misma manifestación. No ven algo radiante en Jesús como veía Israel. Es más, cuando Isaías nos describe acerca de la encarnación de Cristo, nos habla acerca de la vida y la muerte de Cristo, Isaías 53, profetizando acerca de la persona de Cristo, nos dice, no tiene aspecto hermoso. Para nosotros Cristo es hermoso, amén, es hermoso. Pero en su encarnación, Él dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Era un judío del primer siglo común y corriente, nada vistoso en Él. El tipo de gloria que irradia Cristo es diferente. Es diferente. ¿Qué es lo que irradia esta gloria? ¿Qué pudo ver Juan en Cristo que lo hace único? Él dice que Él es lleno de gracia y de verdad. Él es lleno de gracia y de verdad. Esto es impactante. Es impactante por dos razones. Primero, es impactante porque en los Salmos, la forma en que el salmista describía constantemente al Señor era diciendo que Él es un Dios de misericordia y verdad. Las palabras misericordia y verdad, la palabra hebrea esa que amo, que es Gesed, es mejor traducido gracia y verdad. Dios en el Antiguo Testamento es el Dios de gracia y verdad. Salmo 25:10 nos dice que todas las sendas del Señor son misericordia y verdad. Y esta verdad la vemos en un montón de salmos. Salmo 26:3, Salmo 40:10, 40:11, Salmo 57, 61, 69, 86. La lista sigue. Dios es un Dios de gracia y de verdad. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés en Éxodo 33 y 34 está obnubilado con el Señor y le dice, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria o que me muera. ¿No? Y Dios le dice, sí, si ves mi gloria te vas a morir. ¿No? Entonces Dios le dice, vos no podés ver mi gloria, porque el hombre no puede ver mi gloria y seguir viviendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés, te voy a meter en este agujerito en medio de la montaña, en esta cueva, te voy a tapar con mi mano y voy a hacer pasar toda mi gloria, toda mi persona enfrente tuyo, y cuando me vaya me voy a retirar y vas a poder ver mis espaldas, vas a poder ver un atisbo, un vislumbre de mi gloria. Pero mientras el Señor está tapando a Moisés y está pasando por ahí, Él proclama de sí mismo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y Juan dice, esa gloria de Dios la vimos en Cristo. Vimos su gloria única, de alguien que es único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que Moisés quería ver y no pudo ver, nosotros la vemos en Cristo. La vemos en Cristo. Jesús es Dios, Jesús es el Señor. Entonces es sorprendente por eso, pero es sorprendente también porque en Cristo podemos experimentar la gracia y la verdad de Dios de una manera única. Única. Algo que los santos del Antiguo Testamento solamente soñaban o pensaban cómo será disfrutar de la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Nosotros lo tenemos en Cristo y nosotros podemos experimentarlo diariamente. Él es lleno de gracia y de verdad. La idea ahí del verbo es que Él está colmado de gracia y verdad. Él está repleto de gracia y verdad. Nunca nadie va a experimentar la gracia y la verdad de Dios como en Cristo. En Cristo. Nosotros como creyentes tenemos la oportunidad del privilegio inmenso de experimentar la gracia y la verdad de Dios como nadie más en este mundo.
Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre la manifestación de Dios en su gloria en el Antiguo Testamento y la manifestación de Dios en Cristo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos podían ver la gloria, esta Shejiná de Dios brillando, radiante y haciendo cosas impresionantes, quemando el holocausto y decían, grande es el Señor, y se postraban delante del Señor y al poquito tiempo decían, sí, bueno, vamos con los dioses de los cananeos. Hacían eso. Pero aquellos que realmente vieron la gloria de Cristo, aquellos que realmente vieron la gloria de Cristo, ya no vuelven a ser los mismos. Ya no pueden ser iguales, nunca más. Su vida es transformada por completo. Su ser es transformado por completo por la salvación que hay en Cristo. Sus vidas cambian para siempre. Juan nos dice que en Jesús nosotros podemos conocer la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Algo que vamos a ver la semana que viene, algo que los judíos solamente tenían a tientas. El pueblo de Israel tenía a tientas. Y cada vez que pecaban, tenían que venir delante del Señor y traer un sacrificio y derramar sangre para poder otra vez restaurar su comunión con el Señor. Y con ciertos pecados, había pecados que directamente no podían tener sacrificios, eran dignos de muerte. Imagínate vivir bajo ese pacto. Imagínate nosotros en la iglesia viviendo bajo ese pacto, ¿no? Tendríamos la cola de ovejas para ser sacrificadas cada domingo. Pero en Cristo nosotros podemos experimentar la gracia de Dios y el perdón que hay en Dios. Su misericordia permanece para siempre. En Jesús nosotros podemos conocer la verdad. En Jesús podemos conocer la verdad. Eso es un privilegio para nosotros. Se pusieron a pensar, consideraron el mundo, el afuera, detrás de estas cuatro paredes. No existe la verdad en el mundo. Ya no hay verdad. No hay verdad. Todo es subjetivo, no hay nada objetivo. No existe la verdad. Entonces, si vos vas y compartís el Evangelio con la gente, decís, mirá, el único camino es Jesús. Él vino a morir por tus pecados. Y dicen, bueno, esa es tu verdad. Pero mi verdad es otra. Yo me autopercibo una jirafa bailarina de danza clásica y esa es mi verdad. No existe la verdad en el mundo. Es un mundo que el Dios de este siglo se ha encargado de cubrir con mentira. Pero cristianos, nosotros en Cristo podemos experimentar y conocer la verdad. La única verdad, que es la verdad que nos declara la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que podemos ser portadores de esa verdad? ¿Podemos ser personas que proclaman la verdad? En Cristo tenemos la verdad. Ahora, ¿cómo puede ser esto posible? Semana que viene, Dios mediante. Vamos a recordar durante la Pascua cómo es que Cristo nos revela la gracia y la verdad de manera especial. Pero hasta entonces, hermanos, primero, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de este pasaje que vemos hoy, para aquellos que tal vez están viendo esta transmisión, o están escuchando esto, o están acá y no conocen al Señor. Si vos estás acá y no conocés, o estás escuchando este mensaje y no conoces al Señor, no tenés seguridad de salvación, no sabés qué va a pasar si morís hoy en este mundo. Bueno, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que por causa del pecado de Adán y Eva, cada ser humano nace separado de Dios. Cada ser humano nace en pecado, separado de Dios y condenado al infierno. Cada persona por el pecado de Adán nace condenado por la eternidad. Entonces ese es un destino que el ser humano no puede quebrar. El ser humano no puede hacer buenas obras para ir hasta Dios, como escuchábamos recién. Pero la palabra de Dios nos muestra hoy una verdad sorprendente. Es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús. Siendo Dios, se hizo un hombre para que nosotros podamos tener vida eterna. Él murió en una cruz cargando con tus pecados y los míos para darte vida eterna. La palabra de Dios dice que si reconoces que sos un pecador, si te arrepentís de tus pecados y venís a Cristo, creyendo que Él es tu Salvador, que Él murió en esa cruz por tus pecados, el Señor te va a dar perdón y te va a dar vida eterna.
Entonces yo te animo, considerando lo que vimos en esta noche, que vengas a aquel que se hizo carne, aquel que habitó entre los hombres, aquel que manifestó su gracia y su verdad para que vos puedas tener vida eterna. Reconoce que sos un pecador. Arrepentite de tus pecados y vení a Cristo. Él te va a recibir, Él te va a dar perdón y vida eterna. Y hermanos, hasta entonces, hasta la semana que viene que vamos a terminar el prólogo de Juan, recordamos estas verdades. Recordamos estas verdades. Hoy en la mañana veníamos para acá y muy interesante, ¿no? Había una camioneta de la municipalidad repartiendo ramitas de olivos, ¿no? Porque es Domingo de Ramos hoy. Que recordemos durante la semana, ¿sí? Que aquel que supuestamente hoy entró triunfante en Jerusalén, aclamado, vamos a ver esto en 2 años, aclamado por decenas de miles de personas, una semana después estaba siendo clavado a la cruz. Y que fue clavado a la cruz porque se hizo carne y habitó entre nosotros y lo hizo solamente para hacer una manifestación suprema de la gracia y la verdad de Dios en esa cruz. En esa cruz Él estaba mostrando el amor de Dios por nosotros. En esa cruz Él estaba reconciliándonos a nosotros con Dios. Estaba perdonando nuestros pecados. Estaba cargando con nuestra culpa para que nosotros podamos ir al Padre. Entonces, hermanos, durante esta semana, adorar al Señor. Meditá en estas verdades. Meditá en la encarnación, en el precio que el Señor tuvo que pagar. En la gloria que Él mostró y que puede ser nuestra, que nosotros podemos disfrutar hoy. Su gracia y su verdad. Y orar al Señor que te dé oportunidades para compartir esta gran verdad que vimos en estos pasajes con otros que todavía están sin esperanza, que todavía están sin Cristo, que todavía no saben que Dios caminó en este mundo para que nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta increíble porción de las Escrituras en la que Juan, lleno de asombro, nos cuenta acerca de la encarnación. Señor, por favor, te pedimos que bendigas tu palabra a nuestros corazones, que nosotros seamos desafiados, Señor, a vivir para ti, que vivamos vidas llenas de gratitud. Señor, por favor, que nuestras vidas sean dignas del precio que fue pagado por el Verbo que se hizo carne para morir por nosotros. Te damos gracias, Señor, y pedimos que esta canción que vamos a cantar ahora sea para tu gloria, que podamos cantar llenos de gozo, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.